No me invitaron en este día, me invitaron como marzo, ¿habrá sido? Por ahí. Y esta semana me lo recordaron. Ah, no. Pero casi me acordé. Así que hoy nosotros los quiero invitar a que podamos mantener la Biblia abierta allí en Génesis. Génesis, capítulo 3. Bien, es siempre un gozo, una alegría venir aquí a compartir la palabra con los hermanos de la séptima iglesia, ¿no? Son una congregación muy querida, ¿sí? Y son hermanos muy especiales, muy amados, cada uno de ustedes. Así que gracias por esta oportunidad una vez más. Y bueno, hoy yo quisiera compartir un texto que, según Ariel, lo he predicado muchas veces. Así que yo creo que sí, yo creo que es muy probable que sí. Para mí, si me dejaran a mí predicar solo Génesis entre el 1 y el 3 todo el resto de la vida, yo lo haría feliz, ¿eh? Yo encuentro que estos 3 capítulos de la Biblia está todo ahí, a mi modo de ver, no sé, para mí está todo ahí, ya está. Está así contenido, está en potencia a lo mejor, pero ahí está gran parte de lo que nosotros necesitamos entender sobre nosotros mismos y sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Pero obviamente también es una declaración bastante injusta, porque la razón por la que logramos entender bien Génesis del 1 al 3 es porque está todo el resto de la Biblia, digamos, que nos permite ver cómo esta historia se desarrolla hacia adelante y sobre todo la persona y la obra de Jesucristo, que permite que estos 3 capítulos primeros de la Biblia tengan una luz más clara, podamos nosotros comprender de manera más profunda lo que nos está diciendo. Bueno, hermanos, leo del 1 al 7. No, del 1 al 10, perdonen. Génesis 3 del 1 al 10. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra tiene maneras bastante claras, Señor, de mostrar la verdadera condición en la que nosotros nos encontramos. Y tal vez de todos los textos bíblicos, Señor, este tal vez es el que muestra de manera más clara, Señor, lo que ha ocurrido con nosotros, lo que pasa en nuestro corazón y las maneras como reaccionamos frente al hecho de que te hemos fallado. En esta hora, Señor, oramos y te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, que nos guíe al arrepentimiento y que no solo eso, Señor, sino también tú nos guíes a los pies de Cristo para hallar en Él esperanza, salvación y redención. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el Génesis tiene unas cosas bien interesantes, ¿no? Sobre todo si nosotros lo vemos a la luz del contexto en el que fue dado. El Génesis fue dado a los pies del Sinaí, mientras el pueblo hebreo esperaba allí más o menos
cuando recibieron la ley o estaban esperando que Moisés recibiera la ley completa, ¿cierto? Porque el Señor les fue revelando poco a poco. Y el pueblo de Israel, mientras estaba ya a los pies del Sinaí, el Señor les quiso dar una visión nueva de cómo tenían que entender todo, cómo tenían que entenderse a sí mismos, entender el mundo y entender su papel en el mundo. Esto es clave, fundamental, porque el pueblo hebreo había pasado 430 años esclavos en Egipto. Así que un profe mío del Antiguo Testamento, él decía así, que le gustaban las frases como rimbombantes, que le gustan a los brasileños. Entonces, él decía, con Moisés con la vara sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero con la ley, con la Torá, sacó a Egipto del corazón del pueblo. Buena frase, sí, ¿eh? No está mala. Porque de hecho es efectivamente eso el propósito, sobre todo del Génesis. Y hay varias cosas que nosotros podemos contrastar entre lo que ellos aprendieron desde niños, desde guaguas tal vez, como esclavos en Egipto por generaciones, y lo que Moisés les enseña. Pero yo quiero enfatizar una cosa. Ellos por 400 años habían aprendido que los dioses los habían creado para ser esclavos. Y de repente ahora Moisés les dice, eso es falso. Por 400 años les han mentido a ustedes. El Dios, el único Señor, el único Dios creador, los creó para que fuesen sus hijos. Ellos habían aprendido, por ejemplo, con relatos que existen y que los arqueólogos han encontrado y hay documentación al respecto, como el Enuma Elish, por ejemplo. Era un relato que decía que los dioses, después de una pelea cósmica, así como Marvel, como DC Comics, no sé, después de haber una pelea cósmica tremenda, ellos entonces habían vencido a un dios maligno y a este dios entonces con la sangre de este dios hicieron la tierra, que se secó y se transformó en la tierra, y entonces con esta tierra después los dioses hicieron a los seres humanos. Y de esta tierra entonces ellos crearon los seres humanos para que los seres humanos les plantaran huertos, les plantaran jardines, les trajeran frutas y agua fresca, porque los dioses eran tan puros y tan especiales y tan espectaculares que ellos habitaban en palacios de mármol y oro sobre la tierra, a donde entonces los esclavos, que eran los seres humanos, tenían que subir para llevarles agua fresca y llevarles frutas. ¿Sí? Mientras los dioses no podían ensuciarse, obviamente, porque son dioses. Ellos estaban todo el día en sus tronos de oro o en sus hamacas de no sé qué, de lo que fuese, y allí esperaban a que los seres humanos viniesen, los abanicasen, le dieran vientecito, le dieran fruta. ¿Sí? Y de repente Moisés le dice, no fue así, fue todo lo contrario. El Señor plantó un huerto. Él, Dios es jardinero. Dios no tiene ningún problema en ensuciarse las manos para plantar un árbol. Y Él plantó un huerto e hizo crecer frutas. Y Él nos dio a nosotros un huerto para que lo disfrutemos. Dios no creó esclavos. Dios creó hijos con los cuales tener comunión, a los cuales amar. Ahora imagínense el impacto de esto en los hebreos, que ahora tenían un nuevo relato para contarle a sus hijos antes de dormir. Ya no era los dioses todopoderosos, los crearon a ustedes para que fuesen esclavos. Ahora es el Dios, el único Señor y Dios verdadero. No hay otro, el único Dios creador. Él los creó a ustedes porque quiere tener comunión, porque quiere amarlos y porque quería que ustedes disfrutasen toda esta creación, disfrutándolo a Él. Entonces, con esta clave, nosotros ya vamos entendiendo un poco cómo el Génesis contrasta y cómo el Génesis busca, tal cual, sacar a Egipto del corazón del pueblo. Que ellos aprendiesen a ver las cosas de otra forma. Imagínense lo impactante que es darse cuenta que tu valor entonces como persona no está en cuánto tú eres capaz de producir, cuántos ladrillos haces al día. Tu valor como persona está en el hecho de que eres un hijo, una hija amada. Esto es radicalmente distinto. Y yo me pregunto si no será que nosotros, al igual que ese pueblo hebreo, 430 años esclavo en Egipto, no necesitamos el mismo mensaje hoy día. Porque tenemos toda una sociedad, una cultura que nos dice que nuestro valor está en cuánto producimos. Cuánto somos nosotros capaces de hacer y de desempeñar.
y nos evaluamos unos a otros, incluso aprendemos con esa lógica a evaluarnos según una especie de hoja de desempeño, ¿no? Mental, sí. Entonces, a ver, lo hizo bien, lo hizo mal. ¿Sí? ¿Merece Pato que yo lo valore o no? No, no merece ser valorado, porque aquí falló. ¿Sí? Muy bien. Yo quería predicar en serio, pero no va a ser posible con Diego aquí. Bien, hermanos. Pero aquí nosotros vemos cómo todo esto se echa a perder. Y es el foco en el que yo les quiero compartir algunas cositas. No vamos a tener ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 puntos, ni 1 tampoco. Simplemente quiero que miremos un poquito. Obviamente es imposible en un sermón, ni en 1000 sermones creo yo, explorar toda la riqueza de este texto. Pero yo quiero destacar algunas cosas importantes acá. Primero, aquí vemos que después de que ellos están disfrutando como hijos amados de una creación gloriosa, preciosa y deliciosa, porque ese era el punto. Dios quería que ellos se deleitasen. El deleite es algo santo. El placer es santo. Dios siente placer. Dios siente placer en su Hijo. Él lo dice explícitamente. Este es mi Hijo amado, en quien siento placer. Claro, complacencia suena más formal y más teológico, ¿sí? Y con el español de España de la Reina Valera. Pero la verdad es que ahí está diciendo en castellano sencillo que Dios siente placer en su Hijo. ¿Sí o no? ¿Los papás aquí se acuerdan cómo fue ver a sus hijos por primera vez? ¿Sí o no? Aunque no hiciesen nada. Y de hecho, aunque todo lo que hiciesen fuese cosas fétidas y llorar, nosotros los mirábamos con un amor, ¿cierto? Los vemos y sentimos placer en nuestros hijos por el solo hecho de verlos, de conocerlos, ¿cierto? De poder olerlos. Entonces Dios siente placer en su Hijo amado, en Jesucristo, su Hijo. Y así también dice, porque a mí siempre me llama mucho la atención un cántico que hay en Sofonías que dice que el Señor se alegra sobre su pueblo y que se regocija con cánticos sobre su pueblo. Miren qué bonito. Como un papá cuando le canta canciones al hijo para dormir, porque siente placer en su hijo, siente placer en su hija y le canta las canciones que a él o a ella le gustan. Dice que se regocija con cánticos sobre su pueblo. Dios siente placer y Dios quiere que nosotros lo sintamos también. El tema es que nosotros debemos entender que el principal placer es Él, es su gloria, es su presencia. Entonces, lo interesante es que ellos estaban disfrutando de todo esto y aquí es donde todo se echa a perder. Vamos entonces al 3.1. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esto es muy interesante porque aparece la serpiente en escena, que nosotros sabemos, vuelvo a decir, a la luz del resto de la Biblia, ¿cierto? Sobre todo a la luz del Apocalipsis, nosotros entendemos que es Satanás. Satanás es la serpiente antigua, dice Apocalipsis explícitamente. Entonces, esta serpiente que es Satanás quiere lograr una gran meta. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Separar la humanidad de Dios. Exactamente. Ya listo, se terminó el sermón, porque la hermana lo dijo mejor que yo. me eliminó el suspenso. ¿Qué es lo que? Claro, porque nosotros pensamos, Satanás quiere que escuchemos black metal. No creo que a Satanás le interese mucho eso, honestamente. ¿Sí? O que veamos películas de terror. O no sé, yo creo que lo que Satanás quiere son otras cosas. Lo que Satanás quiere es que nosotros desconfiemos del amor de Dios. Y no creamos que Dios nos ama. Que dudemos de si Dios realmente nos ama. Entonces el actor satánico quiere lograr esta meta, distanciarnos, alejarnos de Dios y de su amor paternal. Todos los esfuerzos de Satanás se dirigen hacia esa meta. Fíjense cómo él parte hablando. Así que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Así que Dios no les permite comer de lo mejor que hay. Piensen los hebreos que están escuchando esto. La serpiente viene a engañarle y decirle, así que Dios es como el faraón. Ustedes tienen que trabajar para Él, hacer cosas para Él, pero no pueden disfrutar de las cosas que Él les da. ¿Sí? Esas cosas están reservadas, eso no se puede, eso no se toca. Bueno, lo que Satanás quiere, más que volvernos inmorales, indecentes o incluso satanistas, lo que Él nos quiere es alejar de Dios, que es nuestra fuente de gozo, vida y propósito. Y el arma principal de Satanás para esto es la mentira. ¿Sí? Hace tiempo escuchaba yo que siempre el pastor Covarrubias decía, miente, que algo queda.
Siempre tenía esa frase, él la decía, ¿de dónde saca esa frase? Un día le pregunté, ¿dónde sacó esa frase? Y me dijo, de Goebbels. Goebbels. ¿Saben quién es Goebbels, no? Ministro de propaganda de Hitler. ¿Ah? Él decía eso, él decía, lo importante es engañar al público con tantas mentiras, que algo te van a creer. En algún punto te lo van a creer. Interesante estrategia, ¿no? Hoy día usada por todo tipo de gobiernos, de todo color político, ¿sí? Así que algunos jóvenes se anduvieron decepcionando, los más viejos ya sabíamos que eso iba a pasar, ¿cierto? Pero no hay distinción de color, no hay nada. Eso es una realidad de todos los que, en un ser humano, perdón, en una humanidad caída, en una realidad caída, siempre los seres humanos caen en eso. Sobre todo los que están gobernando y quieren mantener el poder. Entonces, Satanás quiere poder justamente, es una de las cosas que a él más le gusta, y él entonces busca lograrlo con la mentira. Así que con esta mentira, él trae la semilla maligna de la suspicacia. Sí que Dios le ha dicho que no coman de todo árbol. Porque eso es Dios, ¿no? Esas son las cosas que los dioses hacen, po. Los privan de los placeres. ¿Qué es un Dios? Es un gran, cósmico, gigantesco aguafiestas. Esta idea de que Dios quiere echarnos a perder nuestros placeres, que Dios en realidad quiere que nosotros nos disfrutemos todo lo que nos gusta disfrutar, esa idea que ustedes saben, nosotros sabemos, la tenemos aquí incorporada, ¿cierto? Viene desde que la serpiente implantó esa semilla a nuestros primeros padres en el huerto. Y entonces con esto ya logra desestabilizar, porque miren lo que pasa en los versos 2 y 3. La mentira astuta de la serpiente logra su primer objetivo, que es desestabilizar el corazón humano. La mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bien respondido ahí. La mujer respondió bien, pero hasta ahí nomás. Porque después dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y es cierto, Dios había dicho que no coman de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ni le tocaréis. Y eso Dios no lo había dicho. Dios no había dicho que no lo toquen. Dios solo había dicho que no lo coman. Entonces logró desequilibrar y desestabilizar el corazón de la mujer. La mujer responde sin confiar en la suficiencia de la palabra de Dios. Aquí se origina el camino al mal. No creer que la palabra de Dios es suficiente. No creer que con lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado basta. Cuando nosotros no creemos eso, entonces nosotros empezamos a distanciarnos de la verdad pura y santa de Dios y nos abrimos el espacio para que el mal haga su trabajo en nosotros. Y eso fue lo que ella hizo. Dios solamente había dicho que no coman del fruto, pero ella le añadió, ni le tocaréis. ¿Qué es lo que en el fondo estaba pensando? Es como si la mujer hubiese pensado, a Dios le faltó añadir una pequeña instrucción. Es interesante eso, ¿no? ¿Se sienten identificadas las hermanas aquí, las mujeres? Pero no solo las mujeres, todos lo hacemos, todos los seres humanos. Pero aquí justo hay una mujer que dijo, faltó una instrucción, dijo. ¿Cierto? Faltó una instrucción. Me acordé ahí de algunas hermanas que de repente, ¿cierto? Dicen, no, es que hay que decir más cosas. No puede que diga tan pocas. Entonces, a Dios le faltó añadir eso, pensó ella. No lo toquen. La suficiencia de la palabra de Dios fue cuestionada. Y así, Satanás comenzó a ganar la batalla. Y ahora vean lo que pasa del 4 y el 5. Versos 4 y 5. Entonces, frente a esta desestabilización del corazón de la mujer, porque al inicio Satanás llega a seres humanos que tienen su corazón plenamente confiado en Dios y en su amor paternal. Les dice una mentira. La mujer, para defender a Dios, le añade algo que Dios no había dicho en su palabra. Dios no había dicho que no lo toquen. Así que ella cuestiona la suficiencia de la palabra de Dios. Esto, Satanás lo ve e identifica que este momento para que la mentira ya sea rampante. Así que esto es lo que dice. Así que la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Aquí ya es la mentira descarada. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos para ser como Dios, sabiendo el bien y el mal.
La mentira viene con algo aún peor dentro de ella. ¿Sí? Que esto es interesante. La principal obra de Satanás es la mentira, pero ¿por qué él quiere que nosotros creamos mentiras? Porque junto con esa mentira él implanta algo ahí adentro. ¿Sí? Existen algunas historias bien crueles de cuando, por ejemplo, alguien quiere matar al perro del vecino. ¿No he oído hablar de ese tipo de tácticas? Voy a dar pésimas recomendaciones en este sermón, pero el perro del vecino, qué sé yo, me mordió a mi hijo. Entonces, ahí en venganza, estas cosas ocurrían harto en el campo. Entonces venía y le hacía una bolita de carne, ¿sí? Pero adentro, vidrio molido, para que se la coma el perro y se muera, ¿sí? Es como eso lo que está haciendo Satanás aquí. Satanás les pone una mentira, pero quiere implantar otras cosas junto con la mentira. ¿Y qué es lo que él quiere? Volvemos a lo mismo, que duden de la bondad y del amor paternal de Dios. Su padre no los ama. Su padre no los ama. Él lo que quiere es mantenerlo a ustedes esclavizados, amansados y que no sean una competencia para él. Si ustedes comen de ese fruto, sus ojos se van a abrir y ustedes van a ser como Dios. Y Dios no quiere eso. Esta es la más maldita de todas las semillas malditas que ha sido implantada en el corazón humano y sigue hasta el día de hoy en nuestro corazón. No confiar en la bondad de Dios. No creer que somos amados por el Padre. Asumir que Dios de forma tacaña, asumir que Dios es tacaño y que en su tacañería y perversidad nos está privando de algo simplemente porque es sádico, porque es narcisista, porque es ególatra. Este tipo de pensamientos, si somos honestos con nosotros mismos, más de alguna vez los hemos tenido. Cuando se nos da un diagnóstico que no es el mejor, que no es el que esperábamos. Cuando habíamos hecho todo para hacer un plan y no resultó como queríamos. Cuando le pusimos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en ese trabajo y no nos dieron el ascenso que esperábamos. Cuando lo di todo para cuidar y mantener a mi familia, e igual se fragmentó y se vino abajo. ¿No es verdad acaso que nosotros, que es algo tan humano nuestro, decir y pensar, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no lo impidió? Y junto con eso, un pensamiento sutil, que Dios es tacaño, que Dios está escatimando. Esta palabra es muy potente, aparece en la Biblia después más adelante en Romanos 8. Que Dios está escatimando, que Dios es tacaño y está midiendo lo que nos da. Bueno, ese pensamiento es satánico. Usted podrá no escuchar black metal, no ver películas de terror ni hacer rituales con estrellas y pentagramas en el suelo. Pero si usted piensa así de Dios, usted está más influenciado por el diablo de lo que cree. Si usted mira a Dios con sospecha, con suspicacia, desconfiando de su amor y de su bondad paternal, usted le ha hecho caso a Satanás, mucho más de lo que está dispuesto a asumir tal vez. Aunque lleve una vida decente, correcta. Entonces, asumir esto obviamente daña nuestro corazón. Y es lo que Satanás implantó. Dios no quiere que ustedes compitan con él, dice mentirosa la serpiente. Este es el Satán en todo su esplendor en este texto. Y aquí viene lo más astuto de todo. Satanás deja aquí su discurso. Viene y le dice, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes compitan con él. Eso es lo que yo opino, dice Satanás. Ahora decide tú. Dios dijo A, que si comen van a morir. Yo digo B, coman y no van a morir. Decide tú. Por eso el discurso termina ahí. Satanás le está diciendo a la mujer, confío plenamente en tus capacidades racionales y volitivas para decidir. Satanás fue el primer humanista de la historia. Ahí tiene, decide usted. Dios dijo A, yo digo B. ¿Qué es lo terrible, qué es lo blasfemo de esto? Porque nos parece normal hoy en día, ¿no? Pero no es normal esto. Cuando Dios habla,
Dios define la realidad con su palabra. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Dios dijo que se separen la tierra de las aguas y se separaron. Que se separe el cielo de la tierra y se separaron. Dios dijo que haya estrellas y fueron las estrellas, las galaxias y todo este universo fue creado por la palabra de Dios. Tú existes porque Dios por su palabra determinó que existieses. Tú estás respirando porque Dios ha determinado por su palabra que el oxígeno entra a tus pulmones. La palabra de Dios determina la realidad, es absoluta, no es una opinión. Y Satanás bajó la palabra de Dios a una opinión. Dios dijo esto, interesante. Pon a prueba tú, comprueba tú si es verdad lo que Dios dijo. En este sentido, Satanás, como les decía, es el primer gran humanista de la historia. ¿Sí? Y le dice a la mujer que confía plenamente en las capacidades que ella tiene para razonar y decidir. Rebajó la palabra de Dios a una mera opinión. Presentó él su otra opinión contraria y le dijo, ahora tú tienes que decidir. En el verso 6 entonces vemos que esta astuta estrategia satánica logra su efecto. Logra su efecto. Porque dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ocurrieron cosas en el corazón de la mujer. Ocurrieron cosas en el corazón de ella. Antes de que ella tomase del fruto y comiese, antes de que cometiese el acto de desobediencia, algo ocurrió en su corazón. Esto es una ley absoluta de cómo funciona el corazón humano. Nosotros no caemos en actos inmorales simplemente porque sí. Porque uno va pasando por la calle y se tropezó. Oh, caí en una inmoralidad. Cayó. Cayó. Diría Felipe Abello. ¿Cierto? No, nosotros no es eso lo que nos pasa. Lo que ocurre es que en nuestro corazón nosotros vamos tomando decisiones. Y lo que ocurrió primero en el corazón de la mujer, y aquí el texto es muy claro. Moisés es un relator brillante, él es un narrador brillante. Y él está diciendo, así que la mujer vio como bueno lo que Dios había dicho que era malo. Su visión de la realidad cambió. Dejó de ver las cosas como Dios y su palabra determinaba que eran. Y entonces él dijo, voy a tener una visión alternativa de la realidad. Vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Su apreciación estética incluso cambió. Es interesante esto, ¿no? Y esto es fundamental porque el tema de la apreciación estética forma parte de lo que nosotros somos. El sentir deleite, el sentir placer en algo, el sentir que algo es agradable, es parte de la naturaleza humana fundamental. Pero ¿cuántas cosas nosotros encontramos agradables y placenteras que en realidad no lo son? Que son destructivas y vanas. Es porque eso se origina acá, desde este tiempo. Cómo la mentira satánica se implantó en el corazón humano. Así que la mujer vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y ocurrió algo muy potente. Sus deseos cambiaron. Queridos, tenemos un problema nosotros los reformados, los presbiterianos. Es un problema serio. Nosotros tendemos a pensar que la gente es lo que piensa o lo que cree. Entonces nosotros venimos y le enseñamos mucha teología a la gente. Aprende esto, teología, confesión de fe. Bavinck, ahora está traducido al español. Lea, estudie. Y pues si usted estudia la doctrina correcta, usted va a vivir la vida correcta. Eso no es así. Esa es una media verdad. Sin duda alguna es fundamental una sana teología. Pero si esa teología primero no transforma mis amores y deseos, yo no voy a vivir. Aunque la entienda, la comprenda y sea capaz de explicarla. Tengo que primero amarla. Son nuestros afectos los que nos definen. ¿Sí? En esto, con el permiso del hermano Joel, que siempre estamos en desacuerdo con esto, pero yo encuentro que el psicoanálisis da en el clavo. Da en el clavo. ¿Sí? Hay Freud, Jung,
Nuestros deseos nos mueven. Somos lo que amamos. Nuestros afectos. Así que ella entonces deseó, vio que era un árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y por eso cometió el acto inmoral y desobediente de comer del fruto. Tomó del fruto, lo comió y le dio también a su marido. Aquí es muy interesante porque varias veces esta historia aparece en la escuela bíblica, ¿cierto? Muchas veces. Y a veces hay como unos videos, incluso que uno le pasa a los niños y todo. Y ahí está la historia de la caída. Y siempre la historia de la caída, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está Adán? Está lejos ahí trabajando el campo y la mujer estaba sola. Entonces, lección, no dejan a las mujeres solas porque hacen puras leceras. Eso es lo que sutilmente y misóginamente, Diego, está transmitiendo esos videos. Porque la verdad es que el texto no dice eso. No dice en ningún lugar que el hombre no estaba con ella. Pero hay un detalle muy interesante. Ya hace varias décadas ya se encontraron algunos manuscritos más antiguos de la Torá, del texto hebreo. Y esos textos más antiguos dicen algo muy interesante porque dice que dio también a su marido que estaba a su lado. O sea, explícitamente él siempre estuvo allí. Entonces, ¿cuál es el pecado del hombre? El silencio, quedarse callado. El pecado del hombre es quedarse ahí. Está ocurriendo delante de él la situación y él... Existe una frase para eso en castellano que yo no voy a hablar. En chileno. Ni siquiera en castellano, en chileno. Y ahí él mira la situación, cómo ocurre, pasivo. ¿Sí? Y de repente pasa, ¿no? Porque de repente los hombres venimos y decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa se queja tanto de mí si yo no he hecho nada? Ese es justamente el problema. Que no has hecho nada. ¿Sí? Falta proactividad, muchas veces falta tomar la iniciativa, falta tomar las decisiones, ponerle ahí límites al actuar de Satanás. Sin duda alguna, ese es uno de los grandes pecados del ser masculino. Y desde este tiempo ya viene. Pero dio también a su marido, cual comió así como ella. ¿Sí? Así que ocurrió lo siguiente. Y aquí ocurre lo que a mí me gusta llamar la gran decepción. Porque el texto está planteado, la narrativa es muy bonita, porque dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Parece que la serpiente tenía razón. Cuando leemos eso, ¿cierto? Pero la serpiente les dijo, serán abiertos sus ojos para ser como Dios y conocer el bien y el mal. Pero dice que los ojos de ellos fueron abiertos, pero para darse cuenta que estaban desnudos. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Si me permiten parafrasear, es como si dijera el texto, comieron y sí, efectivamente los ojos de ambos fueron abiertos, pero no para conocer el bien y el mal, sino para darse cuenta que eran vulnerables, frágiles, totalmente indefensos frente al frío, al viento y el invierno que se avecinaba a lo mejor. Porque aquí donde está el tema, no había nadie más en ese huerto, estaban solo ellos. Y el clima debe haber sido muy rico en ese momento todavía del año. Así que no era necesaria ropa. Cuando llegara el invierno, empezara a hacer un poquito más de frío, Dios les iba a dar ropa. ¿Me siguen la idea? La idea no es como que la desnudez en sí tenga algo así místico o espiritual. No. La idea de que ellos estaban desnudos es que ellos dependían totalmente de Dios. Así que ni siquiera se daban cuenta que necesitaban ropa. Cuando llegase el momento de necesitarla, Dios se las iba a dar. Dependencia absoluta. Como un bebé. Depende absolutamente de su mamá. Absolutamente. Y la mamá tiene que interpretar. Si es guau, si es uñé, si es... Y ya las mamás se vuelven expertas, ¿no? Ese es llanto de hambre. Listo. ¿Cierto? O está incómodo. Se hizo caquita y está con caquita en el pañal. Entonces... De alguna forma, el ser humano vivía en un estado de inocencia tal y de tal dependencia de Dios que no necesitaba ni sentía necesidad de nada. Pero ahora, en su corazón, ¿qué ocurrió? Se rompió la comunión con Dios. Y miren qué interesante. Cuando se rompió la comunión con Dios, él sintió que estaba desnudo. Lo que ocurrió en su corazón tuvo una expresión física, corporal. Él sintió una necesidad física por causa de una necesidad espiritual.
esta es la realidad que vivimos hasta el día de hoy. Esta es la realidad que vivimos hasta el día de hoy. ¿Dónde se originan muchas de nuestras ansiedades? Angustias. ¿Dónde se originan? Muchas de ellas tienen un origen espiritual. En el hecho de que estamos separados de Dios. Algunas son partes de nuestra condición caída. Por lo tanto, tenemos que aprender a lidiar y a vivir con ellas. Pero otras pueden incluso específicamente deberse a que tal vez tengo un pecado no confesado. No he buscado al Señor. No he acudido a Él. Ahí hay casos y casos. No quiero enfocarme solamente o que nos quedemos encajados solo en un tipo de caso. Pero una cosa es cierta. Es fruto de la caída. Las ansiedades son fruto de la caída. Entonces, en este sentido, ellos se dieron cuenta de todo eso en la más absoluta soledad, desolación y desprotección. Otra posible forma de parafrasear el texto sería: sus ojos fueron abiertos, pero no para ser como Dios, sino para darse cuenta que no son como Dios, ni nunca van a ser como Dios. Ahí está la diferencia entre ellos y Dios. Dios no necesita nada ni a nadie. Ellos estaban desprotegidos y necesitando de todo. De hecho, estaban desnudos. Entonces, lo peor es que, y lo más desolador, es que ahora están lejos de Dios. Han aprendido a verlo como un enemigo. Ahora ellos ya no ven a Dios como un padre, lo ven como un enemigo. Sospechan de Él en vez de depender de Él. Así vemos las consecuencias de dejar de depender del amor paternal de Dios. Empezamos a sentirnos carentes, percibimos cada pequeña carencia y nos llenamos de inseguridades, nos llenamos de temores, nos llenamos de ansiedad y angustia. El ser humano fue diseñado para vivir conforme a lo que somos en el corazón. De hecho, eso dice explícitamente la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Así que al dejar de depender en plena entrega del amor paternal de Dios, nos sentimos desprotegidos, inseguros, vulnerables y buscamos por nosotros mismos llenar nuestras inseguridades. Nos cosemos delantales con hojas de higuera. Esta es la razón por la que algunos de ustedes, hermanos, trabajan hasta horas extras y todo eso, porque hay una inseguridad y quieren demostrar su valor. Esta es la razón por la que algunas de ustedes no pueden ver a sus hijos tomar una decisión con la que ustedes no están de acuerdo y les causa una desesperación interna porque quieren controlar cada decisión del hijo. Es porque ustedes tienen una inseguridad que se fundamenta en la caída y están buscando en el control de la vida de otro, de alguna forma, suplementar esa carencia espiritual. Y así podemos multiplicar los ejemplos. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de demostrar nuestro valor y nos desesperamos porque la gente nos valore, nos quiera, nos aprecie, y hacemos cosas para que nos aprecien, cosas que llamen la atención? Es triste esta condición humana. Es triste. Pero es una condición que es a donde vamos a llegar, a la cual Jesucristo trae una solución radical. Entonces, hojas de higuera. No es muy buena ropa, ¿cierto? No iba a durar mucho. Podemos decir que era eco-friendly, sí, no contaminaba, ¿no? ¿Cierto? Por lo menos por ahí. Pero de todo lo demás era pésima la vestimenta. Sin duda alguna, como les decía, Dios los iba a vestir cuando llegara el momento. Dios les iba a proveer de vestimenta en el momento que fuese necesario. Pero ellos, como habían dejado de confiar en Dios, ellos se resolvieron a sí mismos su problema. ¿Sí? ¿Y qué es lo más interesante? Que este no era el problema. Y esta es otra condición humana. Atacamos los síntomas y no el verdadero problema. Vamos a los síntomas, pero no el verdadero problema. ¿Qué es lo que te está pasando? No, es que estoy preocupado, estoy con ansiedades en mi corazón. Bueno, te falta dormir. Entonces toma con esta pastilla, vas a dormir 8 horas seguidas, vas a ver cómo va a despertar mucho mejor después de unos días. Y yo no niego que eso es muy importante, obviamente. Pero ¿es ahí la raíz del problema? No, lo que te falta es esta dieta, tienes que dejar el pan. Está de moda ahora dejar el pan, lo cual es un suplicio para un chileno, porque nosotros dependemos del pan. No puedes comer pan porque el intestino es un segundo cerebro y todo eso. Y es cierto. Y va a ayudar, yo no estoy diciendo que no vaya a ayudar, ayuda, pero esa no es la raíz del problema.
Entonces, ¿qué nos dice a nosotros este texto de alguna forma? Como les decía, leímos hasta el 10 porque hay una cosa que es muy interesante que ocurre entonces con la humanidad. Oyen la voz de Jehová que se pasea en el huerto al aire del día. Lo que da a entender el texto aquí es que era algo que comúnmente ocurría. La manera como están conjugados los verbos en el hebreo es como que fuese algo que comúnmente ocurría. Dios, al caer la tarde, salía a caminar y encontrarse con sus hijos. Así que, como siempre, salió, pero no los encontró. Así que les preguntó, ¿dónde estás tú? Qué pregunta, ¿eh? ¿Será que Dios no sabía dónde estaban? Dios sabía exactamente dónde estaban. Estaban escondidos atrás del tercer árbol, a la izquierda. Él sabía. La pregunta es para que el ser humano considere y piense, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta dónde llegaste? ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿qué es lo que le responde? Oí tu voz en el huerto, por lo menos una respuesta honesta, y tuve miedo. Nuestros miedos nos mueven. Nuestros miedos nos mueven. Incluso más. Al matón que se hace el fuerte y que hace bullying a los demás, lo mueve el miedo. Por eso es así. Porque tiene miedo. Entonces, nuestros miedos, nuestros temores nos llenan de tal manera, temor a que no me acepten, temor a que no me amen, temor a que no me quieran, temor a que no valoren lo que yo hago. Y esos miedos nos mueven y nos llevan a tomar decisiones. Un pastor presbiteriano que se llama Steve Brown, un predicador, él dice algo muy interesante, un poco desconcertante, pero que es cierto. Él dice que la razón por la que somos malos es lo tanto que nos esforzamos por ser buenos. Y yo creo que es cierto. Porque no nos motivamos, no queremos hacer las cosas bien por amor o por gratitud, sino por miedo. Y eso se empieza a notar tarde o temprano. Nos volvemos hipócritas o nos volvemos enjuiciadores de los demás, nos creemos mejores, nos creemos más santos, más perfectos, más buenos, más rectos moralmente. Todas esas cosas empiezan a contaminarnos y a llenarnos de pecados uno tras otro. Entonces, algunas cosas para reflexionar al respecto de esto. Satanás obra mediante la mentira, como decíamos. Es así como él actúa y es como él ejerce su poder. Así que no creamos en todo lo que leemos, no compremos cualquier pomada filosófica, ideológica, política, económica, etcétera, que se nos vende por ahí. Tengamos un corazón que esté afilado por la palabra de Dios para cortar y discernir la verdad de la mentira. Es fundamental, porque miren, Satanás es capaz de decir 99 verdades con tal de que creamos una mentira. Entonces hay que tener el corazón afilado por la palabra de Dios. Una segunda cosa, ¿qué pasa cuando desconfiamos de Dios y de su palabra y la relativizamos? ¿Saben lo que pasa? Que en el fondo otra cosa se torna el absoluto. No podemos razonar sin un punto de referencia absoluto a partir del cual evaluamos todos nuestros pensamientos. Es simplemente imposible para el ser humano. Así que o ese punto de referencia absoluto es la palabra de Dios o va a ser otra cosa. Van a ser mis sentimientos, va a ser lo que yo aprendí, va a ser una escuela filosófica. Miren, por ejemplo, algunas veces nosotros caemos en cosas así. Solo creo en la palabra de Dios en la medida que afirma cosas plausibles desde la ciencia moderna. Estoy relativizando la palabra de Dios. Solo creo a la palabra de Dios en la medida que ella se ajusta a mi visión de liberación o de justicia social que yo tengo. O solo creo en la palabra de Dios en la medida que ella apoya los principios de igualdad que yo suscribo. O solo creo en la palabra de Dios en la medida que me reafirma las cosas que yo siento y que a mí me gustan. Exactamente, con pincitas vamos seleccionando y eso no es. La palabra de Dios es para tomarla completa, para abrazarla completa, confiando en su suficiencia. Y aquí viene lo más trágico de todo. Ahora tendemos a relacionarnos con Dios desde las inseguridades que el pecado implantó en nosotros. Angustia y culpa, por ejemplo.
Siento culpa porque he hecho las cosas mal. Voy a empezar a hacerlas bien. A algunos de ustedes, que yo no sé quiénes son, ya el Señor sabe, tal vez han venido esta mañana aquí porque quieren compensar algo que hicieron mal, porque la culpa los movió. Es mejor estar aquí que estar en otro lugar, probablemente. Pero ya que usted está aquí, permítame decirle que no es haciendo cosas que usted va a compensar los pecados que cometió. De hecho, son imposibles de compensar. De hecho, voy más allá. Eres merecedor de condenación eterna y de muerte por los pecados que has cometido. Por lo tanto, si estás aquí, solo hay una esperanza: la gracia que Dios reveló en Jesucristo. Porque Jesucristo vino justamente a morir por pecadores que eran irredimibles por sí mismos. Que no importa cuánto empeño le pusieran, no iban a cambiar su vida ni a mejorarla. Si tú estás en esa condición hoy día, reconociendo que no eres capaz de hacer ni un ápice de cambio en tu vida, es a ti a quien Jesucristo te llama. Y te dice: ven a mí, porque es mi poder y mi gracia la que va a hacer la obra, no tu esfuerzo. Vivimos nuestra vida desde el presupuesto que Dios no nos ama muchas veces, que tenemos que ganarnos el amor de Dios, que tengo que hacer algo para que Dios me ame, que Dios solo ama a los más capaces, que Dios solo ama a los más espirituales, que ama a los más santos, a los más trabajadores, a los más responsables o a los más sensibles, a los más teológicamente informados, a los más honestos. Nos cuesta la vida entera creerle a Dios que nos ama como ha dicho que nos ama. Se nos va la vida en eso. Ama a Dios a los inconstantes. Ama a Dios a los inmorales. Ama a Dios a los mediocres. Ama a Dios a los que han fallado. Ama a los que han fracasado. Ama a los que han cometido pecados escandalosos. Nos cuesta creer que Dios nos ame. Entonces comenzamos a vivir desde temprano, desde muy niño, nuestra vida en la lógica del desempeño. Y aquí, hermanos, si se quedó dormido en todo el sermón, esta parte no se duerma. Que es lo que quiero que usted se lo lleve, por favor. Que aquí es donde viene lo terrible de la caída. Cambiamos la lógica. Ya nosotros no nos deleitamos en Dios. ¿Saben lo que hacemos? Queremos desempeñar un buen papel ante Dios. De hecho, es así como muchas veces en los medios reformados y presbiterianos usamos el glorificar a Dios. Decimos así: sí, es que hay que vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros pensamos vivir para la gloria de Dios? Hacer las cosas bien para que a Dios le guste. Así definimos la gloria, vivir para la gloria de Dios. Y el mismo catecismo no lo define así. ¿Cómo define el catecismo que se vive para la gloria de Dios? Glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Dios es más glorificado en mi vida cuanto más deleite siento yo en Él. Hay más gloria de Dios en mi vida cuando yo siento más placer en Él. Y esta frase que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis: la presencia de Dios es la fuente de vida, sustento y orden de la creación. Y es la fuente de gozo, propósito y deleite para mí y para ti. Esta es la invitación. Entra en el gozo del Señor. Esta es la invitación que Jesús nos viene a hacer. Jesús viene a reconciliarnos donde está la raíz del problema. Tu problema no es moral. Ese es el síntoma. La inmoralidad es el síntoma. Destruye. Sumamente destructiva la inmoralidad, la desobediencia a la ley, la desobediencia a los preceptos de Dios. Nos vamos a bajarle el perfil a eso. Pero esa no es la raíz del problema, ese es el síntoma. La raíz del problema es que ya no nos deleitamos en el Señor. No sentimos gozo en Él. No sentimos gozo en su presencia. Y lo maravilloso es que Dios viene a donde nosotros estamos, hundidos en el pozo, y nos dice: aún tengo gozos para ti. Aún tengo alegrías que no has conocido. Aún tengo deleites que tu corazón no ha explorado. Ven y deleítate en mi presencia. Esa es la invitación del Señor.
Así que solo hay una esperanza para corazones como el nuestro, un Salvador capaz de tomar todo el peso de nuestro pecado y cargarlo hasta aplastarlo y destruirlo. Nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos un Redentor que pueda enfrentar la oscuridad y la podredumbre de la caída y hacerla añicos. Y ese Salvador poderoso existe. Se llama Jesús de Nazaret y es el Cristo. Él vino para eso. Él partió la historia en dos porque Él justamente vino a eso. Él es Dios mismo, el Dios verdadero, que tomó nuestra naturaleza, se identificó con nosotros, con hueso, piel, carne, hueso, músculo, igual que nosotros. Identificándose con nosotros, Él cargó todo el peso de nuestro pecado hasta llevarlo a la cruz donde lo aplastó. Pero ¿cómo destruyó, aplastó el peso del pecado? Sometiéndose Él mismo a ser destruido y aplastado por el peso de la injusticia. Qué tremendo esto. Porque Él era santo, perfecto. Él no tenía por qué haber muerto en esa cruz. Si tú quieres pensar, Dios, ¿qué sabe de la injusticia que yo estoy viviendo? Dios lo sabe muy bien. Jesucristo vivió la peor de las injusticias, torturado y desangrado sobre esa cruz. Él se identificó. ¿Qué sabe Dios sobre el abuso que yo viví? Él fue terrible y horriblemente abusado en esa cruz, torturado y expuesto a la vista de todos. Él se identifica con tu dolor. Él lo conoce. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que su dolor te redime. Su dolor nos trae salvación. Porque Él voluntariamente fue a la cruz. Querido, tu pecado es grave. No servía que muriese Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. No servía que muriese por ti. Tenía que morir el santo, perfecto Hijo de Dios. Así de grave es tu pecado. Tu pecado es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir por ti. Pero sabes que eres tan amado que el Hijo de Dios murió voluntariamente por ti. Él fue porque quiso esa cruz. Porque te conoció. Y cuando te conoció te amó. Así es como Él nos redimió. Se identificó de tal manera con la injusticia, como decía, que Él sufrió en su carne las injusticias. Se identificó de forma tan radical con la maldición del pecado que Él fue hecho maldición. Y así Él nos redimió. No había y no hay, queridos, no hay autodisciplina, propósito de año nuevo, terapia, logro laboral o académico, ni plan de superación personal, ni dieta que vaya a resolver la raíz de tu problema. Todas estas cosas te pueden ayudar. No son cosas malas. Pero la raíz de tu problema no está ahí. La raíz de nuestro problema es que necesitamos un Salvador. Dice, Salvador es Jesús, el Cristo, el Dios verdadero. Y Él nos salvó. ¿Y qué es todo lo que Él nos dice? Créanme, eso es lo que Él nos dice. Créeme que te amo, como he dicho que te amo. Esa es mi lucha y va a ser mi lucha hasta que me muera, creo yo. Creerle a Dios que me ama tanto como ha dicho que me ama. Lucho con eso todos los días. Tal vez tú, mi hermano, mi hermana también. Pero hoy es una nueva oportunidad para volver a creerle al Señor. Sí, Señor, te creo. Que me amas como has dicho que me amas. Te creo. Oremos. Gracias, Señor, porque ciertamente tu amor es sorprendente. Y tú nos hiciste para ser hijos tuyos. Tú nos creaste para ser tus hijos amados y para deleitarte en nosotros y para que nosotros nos deleitásemos en ti. En esta hora, Señor, acudimos a ti con un corazón necesitado, consciente de nuestra bancarrota, que no hay nada que te podamos ofrecer. Ni nuevos propósitos, ni nuevas decisiones, ni cambios en el estilo de vida. Nada de eso, Señor, te sorprende a ti. Tú lo único que quieres es un corazón contrito y humillado. Y aquí está nuestro corazón, Señor, humillado ante ti, necesitado como somos, frágiles, vulnerables, porque no tenemos a otro más que a ti. Y te decimos en esta hora, como te dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y venimos a ti en esta hora, Señor,
para encontrar en ti salvación, para encontrar en ti redención y para encontrar en ti ese amor, esa aceptación y esa valoración que tanto andamos buscando a veces en otras cosas, pero que solo tú la puedes dar a nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu obra de salvación es tan completa. Gracias, Señor, porque tu obra de salvación redime desde lo más profundo. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. En tu nombre oramos. Amén.